Hello, my name is Oscar Velázquez. I am student course General Physics. Teacher Juan Camilo Ramírez, date September 2025. Well, hi, my name is Oscar Velázquez. I am 39 years old. I am studying engineer system in the UNAT University. I am professional nurse and currently at EMSA Clinic. This clinic is located in Bello, Antioquia, but always I have wanted to be an engineer. Then I don't have experience in this field, but I have always wanted to learn and work in it in the future, and therefore I must learn the subject matter of the course. Ok, entonces nos corresponde la sustentación correspondiente al ejercicio 4 de la actividad. Nos solicita entonces crear una simulación o hacer una simulación con unos movimientos, dos tipos de movimientos, el movimiento rectiliano uniforme y el movimiento rectiliano uniformemente acelerado. Los datos obtenidos del movimiento rectiliano uniforme fueron tiempos en segundos de 0 a 10, que fue lo que duró la simulación, con una velocidad constante de 7.6 metros sobre segundo, y en ese caso no hubo aceleración, siempre fue de 0 metros sobre segundo al cuadrado. Acá se tienen los datos, el resultado de la tabla de resultados, y acá tenemos pues las gráficas correspondientes. La distancia versus tiempo, tenemos entonces en el eje X el tiempo y en el eje Y la distancia en metros. Como la velocidad es constante, digamos, entonces que eso nos permite evidenciar que la distancia aumenta de manera uniforme respecto al tiempo. Por eso se aprecia una línea recta creciente como tal. El resultado de la ecuación es y igual a 7,6x. En la gráfica velocidad versus tiempos, entonces tenemos en el eje X nuevamente el tiempo en segundos y en el eje Y la velocidad en metros sobre segundos. Tenemos una línea horizontal, eso teniendo en cuenta que la velocidad es constante, y el resultado de la ecuación es y igual a 7,6. Muy bien. Ahora datos de movimiento rectilíneo uniforme en la gráfica de aceleración versus tiempo. Tenemos que la aceleración en este caso es cero, ni aumenta ni disminuye. Por ende, siempre se aprecia o se ve ahí plana en el eje X. Tener en cuenta que Y va a ser parte del eje Y es igual al eje Y, aceleración, que es igual a cero en este caso, de acuerdo a como se muestra en la gráfica. Entonces se puede concluir que aquí no hay la aceleración ni aumenta ni disminuye, siempre mantiene en cero, que es constante. Muy bien, ahora en cuanto a los datos del movimiento rectiliano uniformemente acelerado, tenemos entonces lo mismo, una simulación que duró de 0 a 10 segundos, se tiene una velocidad inicial en este caso de 7,6 metros sobre segundo y la aceleración es constante en 2 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí salen los resultados obtenidos y continuamos entonces con las gráficas. En la gráfica de distancia versus tiempos tenemos que la distancia aumenta con respecto al tiempo, y esto es porque debido a que hay aceleración, entonces influye en la velocidad y por ende en la distancia. Es de manera creciente, pues porque estos datos tienden a aumentar. La aceleración en este caso es positiva, que al final influye en la velocidad inicial, va aumentando la velocidad dependiendo pues de la aceleración, y por eso la distancia aumenta respecto al tiempo. Muy bien. La velocidad versus tiempo, entonces tenemos que la aceleración pues inicial fue 7,6, pero como hay una aceleración constante positiva, pues esta línea recta tiende a aumentar. Por eso se aprecia así pues en la gráfica, y el resultado de la ecuación es y igual a 2x más 7,6. En la aceleración versus tiempos tenemos que la aceleración no es cero, es siempre constante en y igual a 2. No aumenta, no disminuye, por ende siempre se observa plana, pero si vemos no lo vemos en el valor de 0, sino en el valor de 2, que es una aceleración positiva. La interpretación de resultados nos dice lo siguiente: en el movimiento rectiliano uniforme, la gráfica de distancia versus tiempo es una línea inclinada, ya que la posición aumenta de forma lineal con el tiempo, por lo que la pendiente de la recta representa la velocidad constante. En la gráfica velocidad versus tiempo es una línea horizontal paralela
al eje del tiempo, dado que la velocidad se mantiene constante. Y en la aceleración versus tiempo es una recta sobre el eje horizontal con valor de cero, ya que no existe aceleración, dado que la velocidad es constante. La aceleración no aumenta ni disminuye. Se concluye, por lo tanto, que en este tipo de movimiento la partícula se mueve siempre con la misma velocidad, recorre distancias iguales en tiempos iguales y no hay como tal aceleración. En el movimiento rectiliano uniformemente acelerado, la gráfica de distancia versus tiempo es una curva parabólica creciente, convexa hacia arriba, dado que la aceleración es positiva, y si la aceleración fuera negativa, pues sería contrario, sería entonces decreciente. Esto conlleva a pensar que la distancia no crece de manera lineal, sino cada vez más rápido por el efecto de la aceleración. En la gráfica velocidad versus tiempo es una recta inclinada con pendiente igual a la aceleración, y como la aceleración es positiva, pues esta recta es inclinada hacia arriba. Y en la gráfica sub versus tiempo, la línea horizontal dista de cero. Esto indica que existe una aceleración, pero que esta se mantiene horizontal dado que es constante. Esa es la razón. Muy bien, ahora nos toca dar respuesta a las preguntas. La pregunta número 1 es: ¿cómo se puede diferenciar un movimiento rectiliano uniforme de un movimiento uniformemente acelerado? Pues a partir de las características de sus gráficas de movimiento. Respondemos entonces que en el movimiento rectiliano uniforme la distancia crece linealmente, la velocidad se mantiene fija y la aceleración es nula. Y en el movimiento rectiliano uniformemente acelerado, la distancia crece cuadráticamente, la velocidad cambia linealmente y la aceleración permanece constante. Pregunta número 2 sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? Si hay un movimiento con aceleración constante, pero esta se convierte en cero, quiere decir que ya no es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ahora es un movimiento rectilíneo uniforme, dado que el objeto no siente cambios de velocidad, recorre las mismas distancias en tiempos iguales. Pregunta 3. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? En el movimiento rectiliano uniforme representa la distancia recorrida linealmente, y en el caso del movimiento rectiliano uniformemente acelerado, el área bajo la curva representa la distancia recorrida con aceleración constante. See you soon. Thank you very much.